Buenas tardes. Me ha tocado la intervención final, así que espero que todavía todos tengan la energía suficiente. Muchos de los mensajes que voy a abordar en realidad se han discutido a lo largo del coloquio. También quiero disculparme porque la verdad es que no hablo nada de francés. Entonces, creo que en cualquier caso, así lo intentara, creo que sería un gran fracaso. Entonces, me han dicho que mejor la haga en español. Así que, pues, muchas gracias. También quiero agradecer a las traductoras. Voy a tratar de hablar despacio porque sé que hablo muy rápido. Y bueno, espero hacer agradable esto que nos queda. Me han pedido que haga una charla sobre el tema de desigualdades y ruralidades, un aspecto que en efecto llevamos trabajando por mucho tiempo en América Latina y en RIMIS hemos querido abordar desde varias perspectivas, en efecto también, con la idea que la desigualdad territorial es un fenómeno que no se autocorrige y que si no se aborda desde las políticas públicas de una manera precisa y expresa, estas desigualdades tienden a profundizarse. En América Latina, recientemente, digamos, por ahí desde los años 90, ha habido un gran énfasis en concebir las políticas públicas con enfoques poblacionales y de alguna manera se ha dejado de lado los enfoques territoriales. Y entiendo la decisión, no quiero entrar en una discusión que es mejor que el otro, pero en efecto, como en algunas de las preguntas que planteé al principio, pues los enfoques territoriales son en muchos casos difíciles de medir, difíciles de ver en el corto plazo sus resultados y como lo decía nuestro amigo Sergio, pues tal vez los parámetros con los que normalmente esperamos medirlo no son los más adecuados. Entonces la pregunta que nos planteamos en RIMIS a lo largo de estos 30 años de trabajo es ¿por qué el territorio importa? ¿Por qué tenemos que mirar el territorio con una lupa un poco más grande que nos permita ver esas diferencias? Porque las desigualdades territoriales pueden obstaculizar el crecimiento económico y favorecer el surgimiento de problemas sociales y políticos. También tenemos la firme convicción que las condiciones del territorio determinan las trayectorias y aspiraciones de las personas que habitan en ellos. Y además, y esto tiene mucho que ver con la sesión que acaba de terminar, los territorios son escenarios donde convergen intereses opuestos que pueden dar origen a conflictos, los cuales deben ser gestionados adecuadamente. Así que el contenido de la presentación, vamos a hacer una visión muy rápida. Varios de estos datos que traigo acá ya los han mencionado, así que no me voy a detener mucho en ellos. Son cuáles son las desigualdades territoriales en América Latina. Luego vamos a entrar la transformación rural y los vínculos urbanos-rurales como una ventana de oportunidad. Evidenciar cómo incide el territorio en las personas y finalmente unas pequeñas recomendaciones desde la perspectiva de las políticas públicas. Bueno, lo primero es que en efecto América Latina tiene unos índices de concentración geográficas altísimos. Yo quiero explicar rápidamente este gráfico. El color la barra azul es el índice de concentración del Producto Interno Bruto y los puntos amarillos son el índice de concentración de la población. Como vemos, en buena parte de América Latina está más concentrado geográficamente el Producto Interno Bruto que incluso la población. Vemos estos casos como el caso Brasil, Uruguay, Panamá, donde muy seguramente el PIB está concentrado en las grandes ciudades. Adicionalmente, este dato que también nos lo proporciona nuestros amigos de la CEPAL, es las brechas entre productividad al interior de los países. Encontramos, por ejemplo, el caso de México, donde el país con mayor, la región o digamos el estado con mayor productividad es casi 16 veces más que el estado con menor productividad.
y en general encontramos que en buena parte de los países de América Latina la brecha está alrededor de 8 puntos. Eso quiere decir pues que dentro del territorio hay unas brechas muy grandes y hay una enorme heterogeneidad. De otro lado, estudios que realizamos en RIMIS encontramos que además en América Latina solo el 10% de la población vive en territorios que han experimentado trayectorias de cambios positivos en ingresos, reducción de pobreza y distribución del ingreso. Además que el 36% de la población vive en municipios que no han experimentado cambios favorables en ninguna de las 3 variables. Claramente, entonces, esto cada vez nos indica aún más estas diferencias en los territorios. Y el último estudio que hicimos en RIMIS, que tratamos de mirar las diferencias territoriales en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, encontramos también grandes brechas, y cuando miramos en el caso, la línea roja, esta, es cuando hay una inequidad alta, y pues encontramos que México, Guatemala, Colombia, Bolivia y Perú, en general, presentan una diferencia muy importante. Ya también este dato lo habíamos mencionado al principio, lo mencionó Arilson en su primera intervención. América Latina, si bien ha tenido progresos importantes en materia de reducción de pobreza, la pobreza rural sigue siendo casi que el doble en algunos países, como en el caso de Colombia, es 3 veces más que la pobreza urbana, pero lo que llama la atención acá es entender que esa tendencia de reducción a la pobreza rural se está revirtiendo, y que, digamos, hoy en día son puntos pequeños, todavía es algo de alguna manera tangencial, pero pues es una tendencia que se detiene después de casi 20 años sistemáticos. Simplemente para profundizar en este punto, pues como vemos en casi todos los países de América Latina, la pobreza extrema es más que, la pobreza extrema rural es más del doble que la pobreza extrema urbana, y al igual que el mismo caso de la pobreza. La pobreza rural, perdón, el verde es lo rural, lo rojo es lo urbano. Ahí se pueden dar cuenta pues de la tendencia tan impresionante que hay en buena parte de los países de América Latina. Entonces, este breve panorama que nos describe una alta concentración espacial de la producción interna bruta y de la población, un crecimiento con inclusión, el crecimiento con inclusión se experimenta en muy pocas regiones. Buena parte de estas regiones crecen pero no incluyen, algunas incluyen pero no crecen, y digamos que parte de los resultados que hemos encontrado es que cuando hay inclusión, en buena medida se debe a los programas de transferencias condicionadas, y que no hay una dinámica económica que sostenga estas transformaciones en las zonas rurales o en buena parte de los territorios de América Latina. Y bueno, como sabe, ya lo vimos, buena parte de la población vive en territorios rezagados, y sin duda la pobreza rural sigue siendo la mayor preocupación en América Latina. Este es un fenómeno también que describió Arilson al principio, pero yo quiero aquí llamar la atención porque esto solo se refiere a América Latina. Como vemos, buena parte hay una tendencia sin duda a la urbanización en América Latina, pero llama la atención el rol que están jugando las pequeñas y medianas ciudades. Cada vez estas pequeñas ciudades van a tener una mayor participación de la población de un país, y yo quiero llamar la atención es que estas pequeñas y medianas ciudades pueden ser una oportunidad de reducción de desigualdades, y sin duda la agricultura juega un rol muy importante. Por ejemplo, y me atrevo a decir para el caso de Colombia, que es el que más he estudiado yo, estas pequeñas y medianas ciudades, la agricultura es el principal empleador, se generan unos sistemas agroalimentarios de cierta manera dinámicos, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero un tema que llama la atención es que cuando analizamos los datos recientes de crecimiento y de reducción de la pobreza, estas tasas son más aceleradas en las pequeñas y medianas ciudades en el caso colombiano. Hay una suerte de dinamismo que llama la atención, mientras que en las grandes ciudades colombianas esa tendencia de reducción de la pobreza se empieza a detener sistemáticamente. O sea,
Tal vez es la oportunidad, la ventana de oportunidad que ofrecía las grandes aglomeraciones, cada vez marginalmente es menos y empiezan otros factores a incidir y vuelvo y digo, y también muy en línea con la intervención de ayer, ojo que aquí la agricultura puede tener un rol importante. Vuelvo y digo, entonces estas pequeñas y medianas ciudades se favorecen por los vínculos urbanos-rurales y hay que tener en cuenta que son vínculos urbano-rurales, pero también vínculos urbano-urbano entre pequeñas ciudades que tienen un hinterland bastante dinámico y que muchas veces está mediado o por territorios de áreas de conservación o por una agricultura en algunos casos dinámica y otros apenas despegando. Yo quiero hacer este ejemplo con los datos de Colombia. Lamentablemente no los pude tener para todos los países de América Latina en el que estamos trabajando, pero fíjense que cuando a partir de un trabajo que hicimos en esta idea de la identificación de territorios urbanos rurales que trabaja fuertemente RIMIS, hicimos un ejercicio en Colombia donde encontramos 101 subregiones y de estas 101 subregiones buena parte son territorios urbanos rurales. Aquí en esta expresión es lo que conocemos, ay, se me pierde el rojo, el intermedio y el rural cercano a ciudad, que son como territorios urbanos rurales que giran en torno a una dinámica que encontramos. Fíjense que el 62% del PIB o el valor agregado agropecuario se encuentra en estos territorios. Pero lo que sorprende es que bueno, lo que sorprende no, o digamos lo que hemos ido concretando poco a poco es que los aumentos en productividad agropecuaria se están concentrando en este tipo de territorios. Como pueden dar cuenta, la productividad más alta se encuentra en el rural cercano a ciudad. Entonces sí hay una suerte de dinámica de los territorios, de la agricultura, que puede ser una gran oportunidad para la reducción de la pobreza. Otro tema que es importante, el cambio en la estructura del mercado laboral rural en América Latina. Esa es una tendencia, también Arilson habló el día de ayer en su introducción, pues si bien la agricultura sigue jugando un rol importante en la generación de empleo, cada día es mucho más diversificada esta estructura del mercado laboral en los países de América Latina y pues lo rural es multifuncional. Simplemente con esto estamos confirmando algo que se ha dicho a lo largo de este coloquio, es que no podemos mirar lo rural únicamente desde una perspectiva sectorial y que entran a jugar otros sectores y otras dinámicas que son fundamentales en el proceso de integración. Y aquí yo quiero pues hacer una cuña que es bastante importante, es la participación de las mujeres en el mercado laboral, que generalmente en estos territorios se dan por fuera del sector agropecuario. Ahora bien, ya en esta idea de la identificación de los territorios funcionales, de los territorios rural-urbanos en América Latina, con RIMIS hemos hecho un trabajo en Chile, México y Colombia ya de identificarlos y pues tomamos una encuesta de hogares que nos permitiera entender mucho mejor cómo son esas dinámicas, qué es lo que lo mueven, cuáles son las aspiraciones de estas personas que viven en estos territorios. Como lo pudimos ver al principio, a pesar de las cosas en común que tenemos en América Latina, también somos países muy diferentes en dimensión y en el tamaño de los territorios. Pues nos tocó definir para cada país como un rango que más o menos se pareciera. Entonces, pues obviamente estamos, por ejemplo, en Chile, un territorio rural urbano puede ir entre 100.000 y 300.000 habitantes, mientras que en Colombia puede ir entre 120.000 y 400.000 habitantes. Teniendo en cuenta que los territorios urbanos rurales por país son diferentes, lo que hicimos fue tratar de tener una encuesta de hogares que fuera significativamente para cada una de estas categorías, que nos permitiera hacer comparaciones entre países. Y esto es lo que encontramos. Yo sé que son 3 mapas en un slide, pero lo que vemos es, en el caso de México,
Los amarillos corresponden a los territorios rural urbanos de categoría 1, los naranja, territorio rural urbano categoría 2, y los verdes, territorios urbanos categoría 3. En el caso de Chile, perdón, en el caso de Chile, pues aquí Chile, como saben, es tan largo, nos tocó partir el mapa en 3, disculpen, no cabía el mapa, entonces nos tocó partirlo en 3, que Chile es demasiado largo. Pero encontramos también una suerte de territorio, la misma categoría, pero pues diferenciados, y encontramos que los territorios verdes, por ejemplo, son los que están son los más rurales, y los que están, los territorios verdes son los que, perdón, es que ya me desubiqué porque partí el mapa y ya no sé cuál es el norte y el sur. Sí, está difícil de entender. Es invertido, pero mejor entonces le explico el de Colombia, que no está partido. En el caso colombiano, estos son los territorios urbanos rurales. Si se dan cuenta, no son muchos. Hay bastantes territorios unifuncionales, digamos, de un solo municipio, que todavía son muy rurales. Tal vez es el país de los 3 donde hay una mayor ruralidad dispersa, pero lo que llama aquí la atención es que los territorios urbanos rurales están concentrados en la zona andina, y bueno, buena parte acá en la costa caribe colombiana, que es donde están centros de actividad importantes como puertos y una importante proporción de la industria colombiana. ¿Qué llama aquí la atención? Bueno, los territorios urbanos rurales concentran una parte importante de la población. Entonces, la línea que está acá, la azul más oscura, corresponde a la población, y aquí corresponde la proporción de la población total pobre que se encuentra en estos territorios. Entonces, ¿qué podemos concluir? Además de que concentra una buena parte de la población, también concentra una parte importante de la población en situación de pobreza. En general, el patrón se mantiene en todos los países de América Latina. De otro lado, hacer el mismo ejercicio que hicimos al principio, pero que era con información secundaria, y ya con información primaria de, bueno, cuántos territorios se encuentran en crecimiento inclusivo, inclusión sin crecimiento, ni crecimiento ni inclusión, o crecimiento no inclusión. Encontramos que buena parte, en el caso de Chile, de estos territorios, es decir, el 43% se encuentran en territorios que crecen, pero por ejemplo en el caso colombiano son territorios que incluyen pero no crecen, lo que yo les decía, que en parte esto se debe a los resultados de las políticas de transferencias monetarias, que han tenido un enfoque en lo rural. Y como vemos en el caso de México, pues 36% de estos territorios se encuentran se pueden caracterizar como territorios que incluyen. Ahora ya teniendo un panorama un poco más de las diferencias territoriales, de estas desigualdades, queremos entender ya, bueno, ¿y en qué incide el territorio en las personas? Realmente es que si yo nazco en un sitio voy a tener menos oportunidades que si nazco en otro. Sabemos, es común decir que una mujer negra que nace en el Chocó colombiano va a tener menos oportunidades que una mujer negra que nace en Bogotá. Bueno, eso lo vamos a poder ver un poco mejor con el ejercicio que hemos hecho y que encontramos. Sin duda, la estructura de oportunidades en buena medida se debe a las condiciones de educación, las condiciones del individuo, las condiciones del hogar, pero también tenemos un ejercicio o encontramos que se deben a las condiciones del territorio, que es la diversidad de sectores, de economías extractivas, acceso a mercado, y también hay un efecto combinado de la interacción territorio, características del individuo. Eso que nos moldea, eso que nos define, la movilidad social y las aspiraciones, la vinculación a la vida económica y la vinculación a la vida política y social de buena parte de estas comunidades. Entonces, ¿qué encontramos? Y como decía una colega, esto está sin terminar, estos son los primeros hallazgos, es una fuente de información muy poderosa, imagínense, para 3 países, así que estamos trabajando, pero ya tenemos unos resultados importantes. En el caso de México, por ejemplo, encontramos que conforme, o sea, la línea horizontal
son los años, ¿cierto? Conforme hay una mayor distancia o menos infraestructura educativa, hay una menor probabilidad de acceder a educación secundaria o a formación universitaria. Parece una respuesta como obvia, sin duda alguna, pero ¿qué encontramos? Ya cuando empezamos a descomponer esto, y mis amigos econometristas me disculpan si no soy experta, encontramos que cerca del 40% de la inasistencia o de las limitaciones de acceso a la educación, oigan, el 40% depende de la distancia a la escuela y la integración territorial. Es decir, los factores territoriales sí inciden en las oportunidades que tienen las personas en los territorios urbanos rurales. Ahora, ¿qué encontramos? También que la vinculación a la vida económica. Una mujer que vive en un territorio limitado de acceso a servicios, con poca infraestructura, poca diversificación de oportunidades laborales y sistemas de género más conservadores, tienen una menor probabilidad de trabajar por ingreso fuera del hogar. En buena parte, eso lo encontramos en general para todos los 3 países. Aquí también encontramos que las mujeres sistemáticamente tienen peores indicadores que los hombres en términos de participación laboral y desempleo en los territorios urbanos rurales, y sobre todo en territorios con trayectorias no inclusivas, la brecha aún es peor. Es decir, cuando el territorio no incluye, como los estamos clasificando, y además no crece, pues esta brecha para las mujeres es aún significativamente mayor. Yo no quisiera que solo veamos nomás las diferencias entre hombre y mujer, pues son bastante significativas en todos los dominios que tenemos del trabajo. La que está acá es participación en el mercado laboral, y acá la siguiente es tasa de desempleo. Ahora, un tema importante y que ha sido importante en el caso colombiano. La investigación tuvo otro elemento esencial, es que tomamos una muestra representativa de los territorios postconflicto en Colombia. Esta es la primera encuesta que se hace y que se tiene información en este sentido, y quisimos hacer un módulo que se llama institucionalidad y de confianza. ¿Qué sorprende? A mí realmente vemos que en el caso cuando, bueno, para priorizado, no priorizado es un territorio que no es posconflicto. Priorizado es un territorio que es posconflicto, es decir, hace parte de los 170 municipios que se priorizaron para la intervención del PEDET. Vemos que la confianza en las instituciones en los territorios priorizados fundamentalmente la tienen en el ejército colombiano. Y en materia de participación en organizaciones civiles en Colombia, en los territorios priorizados fundamentalmente está en organizaciones políticas. Sabemos que en estos territorios ha habido una fuerte intervención y formación de organizaciones políticas, pero también en organizaciones religiosas. Entonces ya, ¿cómo abordar la desigualdad y qué tipo de trabajo hemos estado nosotros haciendo? Bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que además de que el territorio es heterogéneo, que hay unas diferencias importantes, existen un conjunto de dinámicas territoriales que están fundamentadas por la estructura productiva, la estructura agraria, aquí lo hemos visto ya en varias presentaciones, el manejo de los recursos naturales, la presencia de vínculos urbanos rurales y por supuesto el tipo de inversión pública que se da en estos territorios. También lo hablamos el día de ayer, la importancia que haya unas coaliciones sociales transformadoras, es decir, que entonces las políticas públicas, y lo que hemos encontrado nosotros es que si estas políticas trabajan en mejorar la capacidad de agencia de los actores, en lograr cambios institucionales a nivel territorial y mejorar las inversiones focalizadas, vamos a poder encontrar trayectorias de crecimiento con inclusión. Asimismo, y reconociendo nuevamente que la desigualdad territorial es un fenómeno que no se autocorrige, y cuando estamos hablando de políticas nacionales, es importante que estas políticas no profundicen la desigualdad y que no
nos den herramientas de reconocer esas diferencias. Y buena parte de este ejercicio, lo que hemos encontrado, está sustentado en la estructura presupuestal. Bueno, en nuestros países de América Latina tenemos, pues como ya lo hemos dicho aquí varias veces, un estado sectorial bastante rígido, con unos presupuestos sectoriales que no permiten una integración. Para mí, y digamos que ese es el énfasis que yo he hecho como investigadora en RIMIS, y creo que todavía nos falta profundizar es cómo se van a cambiar las estructuras presupuestales de nuestros estados nacionales. Evidentemente hay un temor de lograr esta integración por dos cosas. Por un lado, el tema de la corrupción, que ya todos conocemos, pero los costos de la coordinación intersectorial son demasiado altos. Poner de acuerdo al Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud para intervenir en un territorio es una conversación casi que imposible, por los tiempos, por la forma en que se ejecuta el presupuesto. Así que es necesario que nosotros podamos avanzar en nuevas formas de intervención de las políticas nacionales, y sin duda algo que obviamente acá ya en Europa se ha desarrollado bastante, es lograr un proceso de mayor descentralización política y fiscal en los territorios de América Latina. No es secreto para nadie que países como Colombia o Chile son tremendamente centralizados, y eso impide, por un lado, la toma de decisiones en el territorio, y ya sabemos los altísimos costos que implica la coordinación. Y un tema que tiene que ver también con este tema del presupuesto es reconocer las diferencias de los territorios. Generalmente, y en eso se ha avanzado a nivel de enfoques poblacionales, creo que estamos temerosos y bastante tímidos en los enfoques territoriales en el reconocimiento de estas diferencias. Finalmente, ya lo último que nosotros estamos abordando es los territorios rurales y los territorios urbanos rurales pueden generar un conjunto de sinergias entre más conectividad haya. No se trata simplemente de aglomerar, se trata que estos territorios, como ya los vimos, que están generando un conjunto de dinámicas bastante interesantes, estén mejor conectados, que puedan compartir, que una pequeña ciudad de dormitorio, otra pequeña ciudad de trabajo, ese tipo de cosas en los países andinos están bastante limitadas, por un lado por la falta de infraestructura, por otro lado por la presencia del conflicto. O sea, el conflicto ha aislado sistemáticamente territorios, y ese aislamiento nos ha expuesto como una suerte de endogamia pues bastante limitada, ¿no? Porque no hay muchas posibilidades de intercambiar, de acceder a mercados. Entonces, estamos trabajando mucho en la idea de aprovechar, y ahorita con la exposición anterior que se habló tanto de ordenamiento territorial, es vía el ordenamiento territorial lograr aprovechar estos vínculos urbanos-rurales que son tan importantes y que reconocemos como una oportunidad para la reducción de las desigualdades. Asimismo, es importante, también lo hablamos el día de ayer, de sistemas agroalimentarios más incluyentes, más interconectados, más diversificados, y aquí solo quiero hacer una referencia a un pequeño estudio que hicimos en Colombia sobre el comportamiento o el desempeño de la agricultura. Encontramos que en los territorios urbanos rurales donde hay mayor diversificación productiva, las condiciones sociales y económicas son muchísimo mayor, perdón. Es decir, tenemos la idea de que la especialización es la alternativa, pero fíjense que encontramos que la diversidad produce una especie de economías de escala en ciertos servicios que favorecen el mejoramiento de las condiciones de los que están todos en ese territorio. Hay evidencia ya para eso. El caso colombiano es bastante significativo, a pesar de que tenemos una canasta productiva bastante o poco diversificada. Finalmente, y yo quiero reiterar
la promoción de la diversificación del mercado laboral rural. Esto es un tema importante para las mujeres rurales. Las mujeres rurales, aunque entiendo que recientemente hay una especie de feminización de la agricultura, las mujeres tienen menores oportunidades en la agricultura por la estructura de propiedad de la tierra, porque la agricultura o la producción primaria generalmente ha sido una actividad masculina. Entonces, en la medida en que hay una buena dotación de bienes y servicios en los territorios urbanos rurales y empieza a un dinamismo en el mercado laboral, un dinamismo en la economía, las mujeres van a tener mayores oportunidades y de generar ingresos por fuera del hogar. Esto es un tema muy importante en el caso de América Latina y lo vemos en el caso colombiano, por ejemplo, en los territorios posconflicto, ¿no? Entonces ahora se inició todo este proceso de una construcción participativa, de una apuesta y bueno, ya existen los que estén interesados, hay un portal que se llama Sirirí, como el pajarito que se llama, y en ese portal se está haciendo un seguimiento a la forma de participación en los PEDET. Y encontramos que las mujeres participaron mucho, y eran las que tenían, las que podían ir. Y eso tiene que ver porque se genera una dinámica alternativa en estos territorios. Y ya para terminar, es importante reconocer la heterogeneidad territorial. Y no se trata de hacer una política para cada vereda o para cada municipio, pero sí entender que tenemos que hacer el esfuerzo de políticas flexibles que se puedan adaptar a diferentes condiciones. Eso requiere de buenas instituciones y una democracia, y que implican una mayor democracia. El esfuerzo, y yo me imagino que aquí varios conocen a Andrés Rodríguez Pose, que es un investigador que ha trabajado los temas territoriales. Él me decía, el mayor esfuerzo que tiene que hacer Colombia en materia de desarrollo territorial y en materia de los PEDET es el fortalecimiento de las instituciones formales y no formales que hay en estos territorios. Antes, no quiero decir que ni lo uno ni lo otro, pero lo otro, es decir, las inversiones en infraestructura, las grandes inversiones sectoriales, van a funcionar en la medida en que haya instituciones más inclusivas y más confiables en el largo plazo. Así que, ¿cuáles son mis mensajes claves? Debemos abordar la desigualdad. Abordar la desigualdad exige que los países dediquen su atención y recursos al ámbito rural, sin caer además en simplificaciones que descuiden su diversidad territorial y humana. Esto implica que los gobiernos y su institucionalidad desarrollen políticas e instrumentos que reflejen de manera expresa este compromiso. Y vuelvo, insisto, en arreglos institucionales flexibles y presupuestos específicos. No es posible poner a competir territorios por presupuestos, por ejemplo, muchas veces pasa esto, generalmente entonces los territorios que tienen más instituciones son los que se quedan con estos presupuestos. Un tema que se habló ahorita es en muchos de los territorios rurales se superponen intereses relacionados con estructuras de poder que excluyen a un grupo importante de sus habitantes de las esferas de decisión, generando espacios para el desarrollo de actividades como la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito. Y quiero tomarme aquí un atrevimiento porque de profundizar en esta idea y en parte también por la intervención anterior, es que muchas veces estas decisiones de uso del suelo y de ordenamiento del territorio son decisiones que se toman de carácter central, incluyendo la definición de parques nacionales, la definición de territorios colectivos, la definición de zonas de reserva campesina. Entonces, no son ejercicios que se hacen desde el territorio. Y se superponen. Yo conozco casos en Colombia, me acuerdo un día cuando yo trabajaba en el gobierno, llegó el alcalde de San José del Guaviare, que es en el límite con la selva amazónica, y dice, oiga, yo no puedo hacer nada, porque aquí me lo definieron unos señores que por allá ¿cómo es? Que declararon reserva a la biosfera,
luego dijeron que era un parque natural, luego dijeron que era un resguardo indígena y ahora es una reserva campesina. Resulta que todo esto se superpone en el territorio y ahí hay personas que de un momento a otro les llega una declaración. Entonces, tengo un colega que se llama Manuel Ramiro Muñoz, que trabaja mucho estos temas en el norte del Cauca, en Colombia, que dice, finalmente el territorio es finito y las expectativas y las aspiraciones son infinitas. Y entonces nos tenemos que sentar a conversar, porque no hay más tierra. Esta es la tierra que hay, aquí tienen que ir negros, indígenas, campesinos, las pequeñas ciudades, pongámonos de acuerdo. Y yo creo que esta es un área muy importante ahora que estamos en una esfera académica, porque todavía eso no está inventado. Los mecanismos de negociación, los mecanismos para compartir el territorio todos son importantes. Yo no quiero decir que el uno prevalece sobre el otro, pero resulta que ahí hay personas y ahí hay ciudadanos y hay ciudadanos que están ahí, muchos son desplazados, muchos son migrantes y bueno, ¿qué vamos a hacer? Creo que ahí es un área de trabajo que nos hemos explorado. En RIMIS queremos explorar esto, creemos que en el marco de los territorios urbanos rurales ese va a ser el nuevo desafío. Y el otro tema está en el tema de los cultivos de uso ilícito o la minería ilegal. Está generando unas dinámicas en los territorios rurales, no tanto los urbanos rurales, contrarias a lo que dicen los textos, ¿no? Entonces está generando migración urbano-rural. La población joven está creciendo. Cada vez nacen más niños, pero todo esto está enmarcado de un conjunto de actividades ilegales que tienen una cadena supremamente poderosa mundial. Bueno, ahí ¿qué vamos a hacer? Finalmente es una problemática rural. Y reconocer que existe una relación positiva entre la proximidad de los territorios rurales a ciudades y el desarrollo de sistemas agroalimentarios. También lo plantearon ayer. ¿Qué tan preparados están nuestros productores para estas grandes cadenas alimenticias? Eso es así, ese es el desafío en la actualidad. Y cómo generar dinámicas de crecimiento inclusivo que se confirman con la relación entre el tamaño de las ciudades y que el crecimiento económico no es lineal, pero sí es importante. Finalmente, quiero cerrar con un pequeño mensaje, que las políticas para elevar el bienestar de la sociedad se deben basar en ejes fundamentales, en conectar y ampliar mercados y en conectar personas. Y por eso los territorios funcionales y los territorios urbanos rurales configuran una nueva alternativa para el desarrollo territorial y el desarrollo rural incluyente. Muchas gracias. Bien, vamos a... ¿Se escucha? Sí. Vamos a abrir un pequeño espacio agradeciéndole a Ángela de preguntas, de comentarios. Podemos sentarnos aquí. Sabiendo que, en efecto, digamos, los territorios son finitos, las aspiraciones infinitas, y el tiempo es a la vez infinito y finito. Infinito en términos generales, pero finito para nosotros, porque tenemos que dar paso después a la conclusión general. Pero pienso que debemos aprovechar la riqueza de la sala para hacer algunos comentarios y preguntas, quizás para igualmente aportar otras experiencias. La intervención ha sido, a mi modo de ver, muy rica, muy interesante, muy sugerente, pero quizás podríamos, más allá del caso de Colombia, abrir algunas otras experiencias. Y indudablemente en estos casos es muy difícil a veces integrar muchos países porque las categorías o las definiciones no son las mismas. Hay una cierta similitud con el tema, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas, que según los países se definen de manera diferente. Pero en todo caso, vamos a tratar de abordar no solo el caso de Chile, que es muy particular, porque en efecto hay que dividirlo en pedazos porque es muy largo, y es archiconocido que cuando se habla de recorrer un país en distintas partes del mundo se dice a lo largo y a lo ancho, pero en el caso de Chile, en broma se dice a lo largo y a lo largo, porque no hay ancho. Entonces vamos a darle la palabra a la sala. Hay un micrófono que se va a pasear. Allí tenemos una primera intervención o pregunta.
En primer lugar, muchísimas gracias por su ponencia. Mi nombre es Beatriz de León Cobo y estoy haciendo análisis de conflictos para un think tank en España que se llama Artículo 30, y me ha interesado mucho su visión no solamente de las políticas públicas, sino también de las desigualdades que hay dentro de los territorios rurales. Como hemos visto en las ponencias justo anteriores, los problemas que tiene Europa de envejecimiento, de que se abandonan los territorios rurales, son muy distintos a los que tiene América Latina. Entonces, me gustaría hacer una pregunta con respecto a qué ha hecho a las diferencias de las mujeres y de los hombres. Porque yo, cuando estuve viviendo en Latinoamérica, me di cuenta de que había iniciativas como el comercio justo, pero luego había otras iniciativas que yo había estudiado durante mi carrera, como por ejemplo los microcréditos, que no las veía tan desarrolladas en algunos lugares y que, por ejemplo, en el sudeste asiático han tenido bastante éxito. Entonces, me gustaría preguntarle si usted cree que ese tipo de comercio justo, pero también de microcréditos y otro tipo de iniciativas que se han dado en otros lugares se podrían replicar en esas regiones. Muchas gracias. Bueno, mira, yo no soy experta en temas de género, así que me disculpan, pero lo que nosotros hemos encontrado en el caso latinoamericano y particularmente en el colombiano es que la exclusión de la mujer de las actividades económicas y la generación de ingresos está muy asociada a la estructura de la propiedad de la tierra. Entonces, si vamos a hablar de desarrollos para las mujeres, en general, si están vinculados directamente con la agricultura, van a ser bastante excluyentes. Yo creo que el tema de los microcréditos funciona en la medida en que la mujer esté más relacionada con la generación de valor de estas actividades primarias o con otras actividades económicas de las zonas rurales. Creería que y en Colombia algo de eso se trabajó, es buscar la titulación y formalización de la propiedad en las mujeres. Algo se ha hecho de eso, pero además de ser un trabajo complejísimo, porque el tema de titulación de la propiedad en Colombia es casi que imposible de resolver, también hay una tradición que la propiedad es de los hombres, ¿no? También un tema como cultural muy difícil de trabajar, aunque creo que ya ha habido avances importantes y sobre todo veo que lo que pasó con la reforma rural integral puede abrir una puerta para eso. Sí creo que los microcréditos funcionan, pero también deben poderse dar en una diversidad de actividades económicas. Sería mi comentario. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Intervención de la sala? ¿No? Sí. Sobre la pobreza extrema, rural, urbano, depende cómo tú expliques, cómo tú vas a mostrar lo que está pasando. Tú dices, la pobreza en el campo está profundizándose, ¿o no? ¿Ah? Sí. Esto quiere decir, hay más pobres en el campo, porque al final, si tenemos crecimiento urbano, entonces cada vez en números absolutos, hay cada vez, Colombia 82% urbano, 80%, pero a un crecimiento alto. Entonces, vis a vis la gente que se queden en el campo, entonces puede ser que tu porcentaje crece, pero en números absolutos está bajando. Bueno, tú me dices. Sí, o sea, por supuesto, o sea, aquí estamos mirando solo porcentajes y en parte esto se debe a que hay menos gente, entonces los que se quedan pues son una mayor proporción de los pobres. No obstante, yo quiero precisar una cosa. Eso es así y aquí tenemos una limitación en la forma en cómo se mide la pobreza en general en América Latina, que se concibe urbano
O sea, lo rural es lo que no es urbano. Hemos estado haciendo esfuerzos importantes en cambiar esas categorías. Entonces, lo primero que podemos decir es que sí, vemos los territorios por categorías de ruralidad, algo que hizo la Misión para la Transformación del Campo en Colombia. Ya la población rural crece a un 33%. Eso es importante porque Colombia tiene la particularidad de tener pequeños poblados de 2.000, 3.000 habitantes. Entonces, concebir un poblado de 2.000, 3.000 habitantes cuya cabecera urbana gira en torno a la ruralidad, pues en realidad es un territorio, es un municipio rural. Entonces, ahí empiezan los números a cambiar un poco. Cuando ya entramos en este ejercicio de mirar los territorios urbanos rurales, como es el último planteamiento que está haciendo RIMIS, igual encontramos que hay una proporción, ustedes vieron en el mapa, todavía hay una cantidad de territorios que son rurales o rurales profundos, y si bien la población allá es mucho menor, y estoy totalmente de acuerdo que hay un juego por lo menos numérico, esa población cada vez está más pobre y la brecha crece más. Entonces sí creo que hay que llamar la atención en ese sentido, porque la tendencia, no es que, o sea, la tendencia se está recogiendo cada vez más y de hecho la FAO ya anunció eso para América Latina. O sea, este es un tema que no se puede dejar pasar de lado, porque puede ser que buena parte de los esfuerzos que lograron en los últimos 20 años se echen para atrás. Muy bien. Quizás una última observación o cuestión o comentario, ¿no? Sí. Como quiera. No, le puedo preguntar en español también. Okay. Aunque no sé si Monique Poulot está en la sala todavía, porque también la pregunta está relacionada con la cuestión de las pequeñas y medianas ciudades. Es un tema que en geografía tenemos dificultades para estudiar, porque creo que tenemos métodos, metodologías y conceptos para estudiar las aglomeraciones, las ciudades, el intraurbano, el fenómeno de segregación, por ejemplo, dentro de grandes ciudades. Y por otro lado tenemos metodologías para estudiar los territorios rurales, pero no tenemos muchos métodos para estudiar las ciudades intermedias, pequeñas, medianas. Y entonces entre lo que dijo Monique y bueno, lo que acaba de decir, las preguntas que me han hecho, creo que ahí surge esa dificultad y no sé si ustedes han resuelto de alguna forma esa dificultad, o sea, si realmente pueden proponer una metodología ya de estudio de esas pequeñas y medianas ciudades o todavía lo están pensando, digamos. No, todavía lo estamos pensando. La primera aproximación que tenemos es concebir los territorios urbanos rurales, que son estos territorios que giran en torno a una pequeña o mediana ciudad, y estudiar las dinámicas que se dan dentro de estos territorios urbanos rurales. Pero concuerdo que hay un desafío importante para estudiarlos, así como la superposición de intereses y de conflictos en el territorio. Las pequeñas y medianas ciudades son algo que está surgiendo recientemente y no tenemos unos instrumentos muy precisos. Lo primero que tratamos de hacer nosotros es definir una unidad de análisis. La unidad de análisis y tratar de levantar información que sea comparable entre países de esa unidad de análisis. Pero fíjate que ahí hay un tema, finalmente, la definición de los umbrales de lo que es para Colombia un territorio urbano rural, que lo hicimos con una metodología que seguramente ustedes conocen. Uno es la interdependencia laboral y otros es la utilización de luces satelitales. Eso cambia entre países, ¿no? Y es una definición discrecional de expertos. Todavía no es un ejercicio sistemático como sí se define lo urbano y lo rural. Creo que todavía nos falta mucho trabajo en ese sentido.
Da la impresión efectivamente que una problemática que surge de todo lo que hemos visto en este día y medio y que aparece muy bien en la conferencia que acabamos de escuchar es que hay metodologías y mediciones. Es un tema que aparece importante para aprender estos fenómenos que son nuevos, pero al mismo tiempo me permito hacer una pregunta o un comentario, no sé si están nuevos al mismo tiempo. Es decir, esto de los territorios urbanos-rurales es un proceso que se ha generalizado, o se ha desarrollado de manera variable según los países, pero que en el fondo, quizás Roberto Bizán puede aclarecer más esto, gran conocedor de las problemáticas rurales y agrícolas y agroalimentarias, pero en el fondo no sé si es tan viejo. Yo personalmente, mi familia es originaria de una ciudad, que cuando en la época de mi infancia decíamos pueblo, que es la pueblo de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, que era una zona urbana pequeña, de algunas decenas de miles de personas. Eso cambió, que estaba absolutamente articulado al cultivo de la papa en la provincia de Buenos Aires. Eso ya era un territorio urbano-rural en mi infancia. El tema es, efectivamente, qué es lo nuevo en esta dinámica que aparece ahora. Quizás puedas aportar algún elemento. Y repito, está el punto de la medición, de los instrumentos de análisis. Mucho estuvo centrado en el tema de las grandes aglomeraciones urbanas en los últimos tiempos, el desempleo, etcétera. Eran el desempleo de las 10 grandes aglomeraciones urbanas de cada país y el resto no interesaba mucho. Entonces, ese es mi cuestionamiento, con lo cual vamos quizás a cerrar esta fase. Agradezco mucho esa pregunta porque es cierto, el concepto de territorio urbano-rural es un concepto antiguo y buena parte de nosotros que no nacimos en ciudades capitales, pues por lo menos lo vivimos. Yo creo que lo nuevo en esta discusión es que el informe de 2009, tal vez, el informe del Banco Mundial, hizo una promesa que la alternativa de crecimiento y reducción de la pobreza está dada por las aglomeraciones y los sistemas de ciudades, lo cual yo no creo que es cierto, pero estamos encontrando que ese crecimiento incluyente marginalmente se está agotando. Y estamos encontrando en buena parte de los países de América Latina que estos territorios urbanos rurales, estos indicadores sí están creciendo. Y creo que el otro tema nuevo es el entendimiento que buena parte de los sistemas de los territorios urbanos rurales giran en torno al desempeño de la agricultura. Entonces, que tampoco eso es nuevo, pero ya se tenía la idea de que los países cuando se desarrollan dejan la agricultura de lado. Ayer vimos, la exposición de Arilson fue bastante profunda en el sentido, hay un desafío para la agricultura hoy en día y fíjese que esta agricultura está integrada a unas relaciones urbano-rurales. Entonces yo creo que lo nuevo está ahí y volver a llamar la atención sobre el vínculo urbano-rural y el desarrollo agropecuario. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo creo que vamos a dar por concluida esta fase, agradeciendo nuevamente a Ángela por su conferencia magistral de clausura. Gracias, muchas gracias.